Los multimillonarios están construyendo búnkeres subterráneos. ¿Qué saben sobre la profecía bíblica? Se están preparando para algo, escondiéndose de algo, y no nos dicen por qué. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos y otros multimillonarios están gastando millones, a veces incluso miles de millones de dólares, en búnkeres subterráneos, refugios privados y complejos de alta seguridad. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué todos al mismo tiempo? ¿Por qué algo se acerca, algo tan urgente e incontrolable que incluso las personas más ricas del mundo no están dispuestas a correr riesgos? La pregunta es, ¿para qué se están preparando? ¿Tiene esto alguna conexión con la profecía bíblica? Y si la tiene, entonces todo lo que sabemos sobre el futuro está a punto de cambiar, porque las señales de advertencia siempre estuvieron ahí, solo que no nos dimos cuenta de cuán rápido se estaban acelerando. ¿Y si hemos estado viendo todo esto desde la perspectiva equivocada? ¿Y si estos búnkeres no son solo para sobrevivir, sino que esconden algo mucho más oscuro? Mark Zuckerberg, uno de los multimillonarios tecnológicos más poderosos del planeta, y a pesar de toda su riqueza e influencia, actúa como un hombre que se está quedando sin tiempo. ¿Por qué? Controla Facebook, Instagram y WhatsApp, el mayor imperio de redes sociales del mundo. Sabe todo sobre nosotros, pero ¿qué sabe él que nosotros no sabemos? Tiene acceso a más datos que cualquier gobierno en la historia, y sin embargo, está construyendo un búnker subterráneo secreto. La verdadera pregunta es, ¿por qué? Porque la verdad detrás de estos. Los búnkeres no se tratan solo de supervivencia, sino de lo que está por venir. Su complejo en Hawái está rodeado de altos muros, puntos de control de seguridad y zonas de exclusión aérea. Los habitantes locales han protestado contra la compra de sus tierras, llamándolo una fortaleza para la élite. Además, se informa que los trabajadores de la construcción tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad, lo que significa que legalmente no pueden hablar sobre lo que se está construyendo. Entonces, ¿qué está ocultando? Estas no son simplemente residencias, son búnkeres. Y una vez que las puertas se cierren, ¿qué pasará con el resto de nosotros? ¿Podría ser que él vea algo acercándose, algo tan grande que incluso él quiere esconderse bajo tierra? Y si es así, ¿por qué no nos advierten? La Biblia dijo que esto sucedería, y las señales están justo frente a nosotros. Apocalipsis 6 nos dice algo que se asemeja inquietantemente a lo que está ocurriendo hoy. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero». Espera, ¿captaste eso? Las personas más ricas del mundo escondiéndose bajo tierra. Podría ser que saben un secreto sobre el futuro. Un secreto tan aterrador que incluso ellos están buscando refugio. Los poderosos de la tierra huyendo a búnkeres. Esto no es solo una moda entre multimillonarios. Fue profetizado hace miles de años. Y si la profecía acertó en esto, ¿qué más? ¿En qué más acertó? Y cuando veas lo perfectamente que esto se alinea con las Escrituras, te darás cuenta de que nunca fue una coincidencia. Esto no es solo una teoría. La Biblia predijo que los más ricos y poderosos del mundo correrían a refugiarse en búnkeres subterráneos. Pero aquí está la parte impactante. Estos búnkeres no los salvarán. Intentarán huir de lo que se avecina, pero no podrán escapar. Tratarán de esconderse, pero Dios los encontrará. Porque ningún búnker, ninguna montaña, ninguna fortaleza puede protegerlos de lo que está por venir. Y cuando veas cómo esta profecía se desarrolla, entenderás por qué no hay escapatoria. Estos juicios se describen en el libro de Apocalipsis, y una vez que comiencen, no habrá forma de detenerlos. El Antiguo Testamento contiene 15 libros proféticos, pero el Nuevo Testamento tiene solo uno, Apocalipsis. Fue escrito por el apóstol Juan mientras estaba en Éfeso. Juan y María, la madre de Jesús, se trasladaron allí juntos, vivieron el resto de sus vidas en Éfeso, y también fueron enterrados allí. Apocalipsis fue escrito hacia finales del primer siglo,
en una época en la que el emperador Domiciano exigía que todos quemaran incienso en honor a César una vez al año. En el Día del Señor, las personas debían ponerse de pie ante un altar, levantar las manos y proclamar: César es el Señor. Para los primeros cristianos esto representaba una prueba de fe extrema. Su creencia era clara: Jesús es el Señor. No podían decir César es el Señor sin enfrentarse a graves consecuencias. Era crucial ver si los cristianos se mantendrían firmes en su fe. Incluso antes de que este libro fuera escrito, ya había personas muriendo por sus creencias, y todo el libro sirve como una guía para aquellos dispuestos a dar la vida por lo que creen. Inicialmente la palabra mártir solo significaba testigo, pero pronto quedó claro que ser un verdadero testigo de Jesús podía costar la vida. Por eso, el significado de mártir cambió, pasando a referirse a alguien que muere por su fe en Jesús. Juan escribió el libro de Apocalipsis, pero su estilo es diferente al de su Evangelio y sus 3 cartas. ¿Por qué? Porque Apocalipsis le fue revelado de una manera única. Dios Padre se lo dio a Jesús, luego Jesús lo entregó a un ángel, y ese ángel se lo pasó a Juan, quien lo escribió para todas las iglesias. Ningún otro libro de la Biblia fue transmitido de una forma tan compleja. Juan escribió lo que vio y oyó, y en algunas ocasiones lo que presenciaba era tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarle 11 veces que lo anotara todo. Durante sus visiones, Juan fue llevado al cielo, donde escuchó diversas voces y coros cantando, asegurándose de registrar cada detalle. Apocalipsis es un libro impresionante con un tema central claro: el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Este acontecimiento es profetizado 318 veces en la Biblia, lo que lo convierte en la predicción más mencionada. Apocalipsis detalla los eventos que ocurren antes, durante y después del regreso del Señor Jesús. Y si estamos en el antes, entonces el durante está más cerca de lo que imaginamos. Aquí es donde aparecen los búnkeres. Estos búnkeres son mencionados en Apocalipsis 6, pero lo que sucede después es aún más aterrador. Desde Apocalipsis 6 hasta el capítulo 16, se describe la presencia de Satanás en la tierra. Este segmento del libro es el núcleo central del mensaje, y puede ser difícil de comprender, porque una vez que se cruza este punto, no hay vuelta atrás. Lamentablemente, hemos llegado a la parte más sombría del libro: los peores juicios. La situación se volverá mucho más grave antes de que haya alguna mejora. Los capítulos que siguen presentan un escenario devastador, y lo más perturbador es que esto es solo el comienzo. Sin embargo, hay un aspecto esperanzador. El panorama descrito en el libro muestra el punto más oscuro, lo peor que puede suceder. A partir de ahí, las cosas solo pueden mejorar. Aún así, los próximos capítulos son lo suficientemente inquietantes como para causar angustia. Los búnkeres son mencionados como parte de una profecía aún por cumplirse, ya que forman parte de los 7 sellos. Estos sellos representan los juicios finales de Dios sobre el mundo, y una vez que se rompen, todo cambia. Apocalipsis 6:1-17 nos brinda más detalles sobre esto. Los búnkeres y sus consecuencias son revelados en el 6º sello. Según el libro de Apocalipsis, cuando los primeros 4 sellos son abiertos, se desatan lo que se conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos juicios son representados por un jinete y su caballo, simbolizando la muerte, la guerra, el hambre y la pestilencia, respectivamente. Cada uno de estos jinetes personifica una fuerza destructiva que desata el caos en la tierra, causando devastación y desesperación a gran escala. Cuando el 6º sello fue abierto, Juan vio perturbaciones cósmicas impresionantes, y lo que sucede a continuación sacudirá el mundo entero. Hubo un gran terremoto, el sol se oscureció, la luna se tornó roja como la sangre, las estrellas cayeron del cielo, el firmamento se plegó como un pergamino, y montañas e islas fueron desplazadas. Este día es conocido como el gran día de su ira. Aquí vemos el 6º sello abierto, y Juan describe cómo las personas reaccionaron ante estas aterradoras catástrofes cósmicas. Se escondieron en cuevas e intentaron refugiarse de Dios y de Cristo.
En ese día fatídico y temible, el terror y el pánico se apoderarán de personas de todas las clases sociales. El miedo se propagará más rápido de lo que cualquiera pueda contener. La ansiedad y la incertidumbre serán palpables, mientras todos enfrentan un futuro desconocido y amenazante. La magnitud de la destrucción inminente será avasalladora. Ninguna autoridad, riqueza, valentía ni fuerza podrán sostener a los hombres en ese momento. Incluso los esclavos más pobres, quienes parecerían no tener nada que perder, estarán asombrados ante el horror de ese día. En el tiempo al que se hace referencia, ninguna autoridad, grandeza, riqueza, valentía o fuerza podrá brindar apoyo, porque ante el juicio divino, incluso los más poderosos se volverán impotentes. Ningún búnker ni fortaleza de acero será lo suficientemente seguro, porque en ese momento comprenderán que esconderse nunca fue una opción. Incluso aquellos que parecían no tener nada que temer serán invadidos por el asombro en ese día. La situación será tan abrumadora que desearán que todo se derrumbe. Clamarán: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero». En ese instante, entenderán que nunca hubo un lugar donde ocultarse. Observa la escena y nota la magnitud del temor y asombro reflejado en quienes la presencian, porque este miedo es solo el comienzo. Sus reacciones serán intensas y palpables, una prueba del peso de la situación. En tiempos de angustia extrema, su estado emocional se tornará tan insoportable que sentirán que están siendo llevados al límite. La carga de sus tribulaciones será tan pesada que parecerá insoportable, hasta el punto de creer que no hay otra opción más que rendirse. El panorama será tan desesperado que las personas llegarán al borde de la desesperación absoluta. Rogarán que las montañas caigan sobre ellos y que las colinas los cubran. Preferirán desaparecer por completo, dejar de existir, antes que enfrentar lo que está por venir. Observa la causa de su terror: el rostro airado de aquel que está sentado en el trono y la ira del Cordero. Todos, sin distinción, son humillados ante la ira de Dios. Este juicio es especialmente significativo porque es la ira del Cordero, una ira nacida del amor puro y desinteresado, un amor que ha hecho todo lo posible por nuestra salvación. Esta ira nos asegura con absoluta certeza que el mal será finalmente destruido por Dios. Desde sus búnkeres claman: «Escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono». No solo buscan refugiarse del castigo, sino también de la presencia misma del Todopoderoso que reina en los cielos. Lo que más aterra a los pecadores no es únicamente la idea de morir, sino la presencia majestuosa e imponente de Dios mismo. Esto indica que todo lo que desagrada a Cristo también desagrada a Dios, ya que son uno solo. Su voluntad y propósito divino son idénticos, compartiendo la misma intención soberana. Aunque Dios es invisible, puede manifestar su desagrado de manera que los habitantes de la tierra lo sientan con claridad. Y aunque Cristo es representado con frecuencia como un cordero manso, es fundamental recordar que Él también es capaz de sentir ira, incluso hasta el punto de manifestar su furia. Cuando esa ira sea desatada, el mundo entero temblará. La ira del Cordero es aterradora, porque el mismo que vino a salvarnos de la ira de Dios se convierte en el enemigo de aquellos que lo han rechazado. Significa, su impacto será aterrador. ¿Quién intercederá por nosotros en ese día? Aquellos que caigan bajo la ira del Redentor estarán sin esperanza. Su destino quedará sellado sin posibilidad de redención. La única pregunta que queda es: ¿dónde estarás tú cuando llegue ese momento? Este es el abismo más profundo de la desesperación. A lo largo de la historia, se ha visto cómo Dios concede oportunidades y tiempos de gracia para que las personas se arrepientan de sus pecados. Sin embargo, también tiene su propio día de justa ira, un día en el que todos los pecadores enfrentarán las consecuencias de sus actos. Ese día será tan aterrador que ni siquiera los pecadores más valientes podrán mantenerse en pie ante Dios. Los habitantes de Judea y Jerusalén sintieron el terror de ese juicio cuando su ciudad fue destruida, y de la misma manera,
Todos los pecadores no arrepentidos lo experimentarán en el día del juicio final. La angustia, el miedo y la desesperación de ese día serán inimaginables. En tiempos de crisis, los seres humanos buscan desesperadamente refugio y seguridad en cualquier lugar que puedan encontrar. Pero en ese momento, se hará evidente lo frágil y efímera que es la existencia humana. El caos en el cielo no será un evento común, sino una advertencia de un terror aún mayor por venir. Será la manifestación de la ira de Dios, una fuerza aterradora e imposible de comprender para la humanidad. La ira del Cordero es una expresión inusual, y cuando las personas comprendan su verdadero significado, será demasiado tarde para escapar de su impacto. ¿Podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Es importante destacar que la humanidad no verá al Cordero de Dios como el Salvador que dio su vida por los pecados del mundo, ni a Dios como el Padre que envió a su Hijo para salvarlos. En cambio, seguirán viendo a Dios como un ser vengativo. Pero ¿y si estuvieran a punto de verlo de una manera que jamás imaginaron? La ira de Dios es un tema central en la Biblia, pero está a punto de convertirse en una realidad innegable. El libro de Apocalipsis nos dice mucho sobre ello. Apocalipsis 19 nos dice: de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, y él las gobernará con vara de hierro. Él mismo pisará el lagar del furor y de la ira del Dios Todopoderoso en juicio contra el mundo rebelde. Otro término para referirse al día del Señor es el día del juicio, tal como lo describieron los profetas Joel y Sofonías. Joel lo calificó como un día terrible, mientras que Sofonías lo describió como un día de angustia y aflicción, un día de devastación y destrucción, un día de tinieblas y oscuridad, un día de nubes y densas sombras. La ira de Dios no es una manifestación de odio vengativo ni de resentimiento personal, sino su respuesta santa al pecado no arrepentido, que es la raíz del sufrimiento y la miseria que la humanidad se ha impuesto a sí misma. Durante este tiempo de juicio, hasta los reyes de la tierra se harán una pregunta legítima: ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta pregunta es, de hecho, una cita de Malaquías 3:2. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? ¿Quién podrá mantenerse de pie cuando Él aparezca? En el libro de Isaías, hay una referencia al cielo enrollándose como un pergamino en relación con el día del Señor. Esta es una metáfora para un juicio cósmico, donde Dios castiga a las naciones impías. La pasaje también menciona que los ejércitos del cielo se marchitarán como una hoja en una higuera. Además, señala que la lealtad a Jesucristo, y no el estatus social, es lo que finalmente determina el destino de una persona. Los antiguos a menudo usaban opuestos para clasificar a las personas, como esclavos y libres, pero la muerte elimina tales distinciones. Los versículos anteriores indican que, frente a desastres naturales, la humanidad suele verse impulsada a admitir algo que normalmente se suprime, una admisión de que Dios es Dios y que lo que está sucediendo es su juicio. Los eventos que se aproximaban eran tremendos, y hubo varios sucesos que contribuyeron a hacer que ese día y esa era fueran extremadamente terribles. Primero, hubo un gran terremoto. Segundo, el sol se volvió negro como un saco de silicio, ya sea naturalmente por un eclipse total o políticamente por la caída de los principales gobernantes. Tercero, la luna se volvió como sangre. Cuarto, las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Quinto, el cielo se desvaneció como un rollo cuando se enrolla. Sexto, todas las montañas y las islas se moverán de su lugar. Leemos que hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como silicio. La luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esto no será algo extraño. A lo largo de la Biblia, hay numerosas referencias a disturbios celestiales que se cree que indican la llegada del Mesías. Estos eventos se mencionan en los libros proféticos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel y Sofonías, así como por el propio Jesús. Estos trastornos se describen con gran detalle, y se cree que tienen un significado simbólico importante,
en relación con la venida del Mesías. El gran día del juicio del Señor está cerca, muy cerca, y llega rápidamente. Escucha la voz del día del Señor. El guerrero clama amargamente, incapaz de luchar o huir. Ese día será un día de derramamiento de la ira de Dios, un día de angustia y aflicción, un día de destrucción y devastación, un día de oscuridad y tristeza, un día de nubes y tinieblas densas, un día de trompeta y el grito de guerra de los invasores contra las ciudades fortificadas y contra las altas torres de las murallas. Sofonías 1, 4, 6. A lo largo del Antiguo Testamento, los terremotos eran a menudo considerados como una señal de la intervención divina. Por ejemplo, durante la bajada de Dios al monte Sinaí, toda la montaña tembló violentamente. De manera similar, el profeta Isaías predijo que el Señor algún día sacudiría la tierra como forma de castigo. En el libro de Ageo, el propio Señor declara que pronto sacudirá los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, medio de demostrar su poder y autoridad. Sin duda, este es el poder de Dios. En este caso, leemos que el sol se oscurecerá como saco de cilicio, la luna se pondrá roja como sangre, y las estrellas del cielo caerán sobre la tierra. Es mejor considerar estas imágenes como reales, pero poéticas. Juan no usó un lenguaje técnico y preciso, sino que describió simplemente lo que vio. Las similitudes entre estos juicios y lo que Jesús dijo en Mateo 24:29 son obvias. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. La frase «Día del Señor» se usa más de 25 veces en la Biblia. Sin embargo, no se usa para referirse a un día específico, sino a un período de tiempo, descrito como el tiempo de Dios. Este período se caracteriza por la intervención divina de Dios en los asuntos humanos, lo que resulta en el triunfo final de Dios sobre el mal. La idea detrás del día del Señor es que el tiempo presente le pertenece a la humanidad, pero no durará para siempre. El día del Señor es un tiempo de ajuste de cuentas, cuando Dios juzgará al mundo y pondrá fin a la era del poder humano. La Biblia describe el día del Señor como un tiempo de gran agitación, cuando el mundo será sacudido hasta su núcleo, y una vez que comience el temblor, nada permanecerá en pie. El Mesías, que es Jesús, vendrá a la tierra y pondrá fin al dominio humano. En esa era, Dios traerá el día del Señor, un tiempo en el que se revelará su gloria y su reino será establecido en la tierra. Es un tiempo de ajuste de cuentas, juicio, esperanza y redención, cuando el Mesías llegará y el mundo será transformado. El día del Señor de los ejércitos llegará, y en ese día, las personas serán humilladas y el orgullo de los hombres será reducido. Solo el Señor será exaltado en ese día, y no habrá más idolatría. El día del Señor es cuando Dios será glorificado, y todos presenciarán el terror del Señor y la gloria de su majestad. Las altas torres, los muros fortificados, los impresionantes barcos de Tiro y las hermosas embarcaciones, todo esto demuestra la altivez del orgullo y la arrogancia humana. Sin embargo, en el día del Señor, todos los logros orgullosos y vanos de la humanidad serán reducidos a nada. El único que será exaltado en ese día será el Señor, y Él solo. Dios interviene en la historia para cumplir un aspecto específico de su plan. En el Nuevo Testamento, esto se conoce como el día de la ira, la visita y el gran día de Dios Todopoderoso. El resultado final de este día será la humillación de la arrogancia y el orgullo humanos y la exaltación del Señor solo. Isaías 2:17. Las profecías acerca del día del Señor se cumplirán finalmente al final de la historia, cuando Dios castigue el mal y cumpla todas sus promesas con su maravilloso poder. La ira se refiere a la reacción emocional ante. La ira de Dios es una reacción divina ante la injusticia o el pecado, y puede describirse como enojo, molestia, indignación o irritación. Tanto los humanos como Dios pueden experimentar ira,
Pero hay una diferencia significativa entre ambas. La ira de Dios es siempre santa y justificada, mientras que la ira humana rara vez es justificada y nunca es santa. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios se presenta como una respuesta divina al pecado y la desobediencia humana, siendo la idolatría uno de los principales desencadenantes de esta ira divina. Por ejemplo, el Salmo 78 relata la idolatría de Israel, y la ira divina está consistentemente dirigida hacia aquellos que no siguen la voluntad de Dios. La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es completamente justificada porque el plan de Dios para la humanidad es santo y perfecto, tal como Él mismo lo es. Dios ha hecho un camino para recibir su favor divino, que es a través del arrepentimiento. Al arrepentirse, un pecador puede apartar la ira de Dios de sí mismo. Sin embargo, si alguien rechaza este plan perfecto, rechaza el amor, la misericordia, la gracia y el favor de Dios, incurriendo en su justa ira. El Nuevo Testamento respalda el concepto de un Dios airado que juzga el pecado. La historia del rico y Lázaro ilustra el juicio de Dios y las severas consecuencias para los pecadores no arrepentidos. Juan 3:36 dice: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él». La ira de Dios por el pecado es algo temible, pero el Hijo asumió sobre sí mismo la ira de Dios cuando murió en nuestro lugar en la cruz. La Biblia nos advierte sobre la ira humana en varios pasajes, como en Romanos 12:19, Efesios 4:26 y Colosenses 3:8-10. La razón es que solo Dios es capaz de aplicar venganza justa, ya que su juicio es impecable y puro, mientras que la ira humana es pecaminosa y a menudo lleva a influencias demoníacas. Como cristianos, debemos esforzarnos por suprimir nuestra ira, ya que entra en conflicto con nuestra nueva naturaleza, que está alineada con la naturaleza de Cristo mismo. La ira de Dios es algo temible y aterrador, y sin embargo, la mayoría del mundo la ignora. Solo aquellos que han sido cubiertos por la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. Sin embargo, después de este juicio, aún queda un sello, el séptimo sello. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante unos 30 minutos. Los juicios que conducen al final de la tribulación ahora son evidentes en el rollo, y son tan severos que todo el cielo guarda silencio. El séptimo sello claramente anuncia el comienzo de la siguiente ronda de juicios, cuando Juan ve de inmediato a 7 ángeles sosteniendo 7 trompetas, listos para tocarlas. Un octavo ángel toma un incensario y quema mucha incienso en él, indicando las peticiones del pueblo de Dios. Cuando se completen los juicios del séptimo sello, comenzará la segunda fase de la tribulación. Es crucial entender por qué estos eventos son significativos. Según la Biblia, son como piezas de un rompecabezas que encajan en un panorama más grande. Estos sucesos son parte del gran plan de Dios, lo que nos recuerda que Él tiene el control de todo. Dios tiene maneras asombrosas de hacer que los hombres se sientan como si no fueran más que polvo. Él barrerá dinastías enteras, tal como las personas quitan una hormiga cuando se ha convertido en una molestia. Si se examinan los libros de historia, descubrirás que el Señor, en todas las obras de la providencia que se han hecho hasta este punto, ha estado continuamente derribando los orgullosos y humillando la vanidad humana, y pronto lo hará de nuevo. De hecho, parece que esta es la obra milagrosa de Dios, y si un hombre viniera a preguntarme qué está haciendo Dios, respondería que está elevando a los humildes mientras abaja a los orgullosos. Siempre parece estar involucrado en esto, como si fuera su obra natural, y Él se complace en ello. Él derrumba nidos construidos entre las estrellas. Lo que constantemente se hace en su providencia continuará hasta que el orgullo de la humanidad sea completamente erradicado. No habrá lugar en este mundo para ninguna clase de majestad, excepto para el Rey de Reyes. Bajo el cielo, solo habrá un nombre ante el cual la gente se inclinará, un trono.
Será un solo nombre que se mantendrá en alta estima en las mentes de las personas, y solo un nombre por el cual todas las familias de la tierra serán llamadas en ese día, cuando toda la tierra se llene de su gloria, como las aguas cubren el mar. Se dirá que Él ha demolido la arrogancia del hombre, y que solo el Señor será exaltado. Nuestros buenos actos y méritos no pueden salvarnos. En cambio, debemos acudir a Cristo y contemplar sus heridas, que son la fuente de la salvación, la misericordia y la paz. Para ser salvados, los pecadores deben reconocer a Cristo como su único Salvador y honrarlo, aunque fue despreciado y humillado durante su tiempo en la tierra. Este mensaje humilla a la humanidad y desanima la arrogancia. Posiblemente no hay nada en el Evangelio que ofenda más el orgullo de algunas personas que la doctrina de que el hombre es un pecador espiritualmente muerto, y que es salvado por la obra de otro. Desafortunadamente, muchos se han alejado de él. Jesús se entristeció al ver que las personas rechazaban su gracia y misericordia, eligiendo en su lugar privarse del amor y la compasión que él tenía para ofrecer. Algunas personas incluso dejaron de escuchar a Jesús porque no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. Es importante recordar que tenemos la opción de aceptar o rechazar el mensaje de Jesús, pero la Biblia no nos deja en una nota baja. Después de todos los juicios y tribulación, los creyentes vivirán en un nuevo cielo y una nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas han pasado. En este momento, Cristo habita en una ciudad celestial con las almas de todos los creyentes que han muerto durante el milenio. El pueblo de Dios vivirá y trabajará en la tierra que conocemos ahora, con su capital en Jerusalén. Pero después de que Dios destruya y haga nueva la tierra, Él enviará a esa ciudad celestial desde el cielo a la nueva tierra, preparada como una novia adornada para su esposo. Esa ciudad será conocida como la Nueva Jerusalén, y servirá como la capital de la nueva creación. Y allí, en medio de su nueva creación, Dios habitará y vivirá con su pueblo, tal como vivimos junto a nuestro Creador. Toda tristeza, dolor y decepción desaparecerán. La idea de que Dios hará todo nuevo puede parecer demasiado fantástica para ser cierta, pero Él afirma que esta promesa es fiel y verdadera. Su pueblo estará completamente satisfecho en la nueva creación, que está simbolizada aquí, a través de la metáfora de la sed que se sacia con el agua de la fuente de la vida. Se hace referencia a la satisfacción refrescante de beber un vaso de agua fría, que queda opacada por la satisfacción espectacular que aguarda a todos los salvos. Cada persona salva vivirá en la nueva creación, pero el cristiano que esté completamente comprometido, el que venza, heredará una recompensa aún mayor, y Dios habitará con él con una mayor intimidad, como un padre lo hace con su hijo. Aunque los creyentes vivirán en toda la nueva creación, el ángel dirige la atención de Juan hacia la capital de la nueva tierra. Esta ciudad brillará más que un diamante cortado, porque estará adornada con la gloria de Dios. El enorme muro alto de la ciudad simboliza la identidad de sus habitantes. Primero, los nombres de las 12 tribus de Israel como hijos están inscritos en las puertas, lo que indica que los creyentes del Antiguo Testamento estarán presentes en ella. Segundo, el muro de la ciudad está representado con 12 cimientos, cada uno con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero escritos sobre ellos, lo que denota la presencia de los creyentes de la era del Nuevo Testamento. Los seguidores del Antiguo y del Nuevo Pacto del Señor coexistirán en la nueva creación. Aunque la invitación a habitar en esta ciudad es universal, los requisitos para entrar son específicos. Nada impuro entrará en ella, ni tampoco los que hagan lo que es abominable o falso, sino solo aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero,
los que hayan aceptado a Jesús como su Salvador. La fe en el cielo lo describe como un lugar verdadero y tangible, como se menciona en Juan 14. El cielo es una ubicación física real, no es un término metafísico ni un estado mental, no es una invención de la imaginación de alguien, ni algo ficticio o de fantasía. El cielo, al igual que Miami, Londres o Tokio, es un lugar auténtico y físico. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo que compartimos hoy les haya ayudado a entender mejor el tema y les haya dejado algo valioso. Me encantaría saber qué piensan. Dejen sus comentarios abajo contándome qué aprendieron o qué les gustaría que cubriéramos en próximos videos. No olviden darle like si les gustó el contenido y suscribirse al canal para no perderse lo que viene. Nos vemos en el próximo video.